Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar. Ahorra tiempo en la gestión de tus contraseñas, dale poder al usuario. Quien les saluda es Nazareno Vázquez, encargado de la parte de seguridad informática de Agrega. Un poco sobre mí. Es IRM KPMG, firma auditora, actualmente encargado de la parte de seguridad informática de Agrega. Ingeniero de profesión, ejercista de vocación, y algunas personas dicen que soy el de seguridad informática. Para el día de hoy vamos a comenzar presentando nuestra agenda, la cual estará enfocada en los siguientes puntos. Lo primero, el problema de las contraseñas. Todos y cada uno de aquellos problemas que enfrentamos con las contraseñas actualmente. ¿Cuánto tiempo gasto en desbloquear cuentas y resetear password de nuestros usuarios? Ese será nuestro segundo tópico. ¿Cómo fortalecer nuestra contraseña sin volver locos a nuestros usuarios? Ya que es uno de los puntos que más afecta a los usuarios, la complejidad de la contraseña. Y como siguiente punto, la importancia del doble factor de autenticación. Y como último punto, ¿por qué tenemos que darle el poder al usuario de poder cambiar su propia contraseña? ¿Por qué debería él mismo poder gestionarla? Esto será nuestra agenda del día de hoy. Y para finalizar, veremos un overview de una herramienta que nos ayudaría a completar todas esas tareas, como es AD Self-Service. Comencemos. El problema de las contraseñas. Este es uno de los problemas más grandes que nos enfrentamos todos los que tenemos que gestionar accesos, permisos, o que tenemos que estar en la parte de técnicos atendiendo a nuestros usuarios día a día. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos son a las contraseñas débiles. Aquellas contraseñas que no importa la política que nosotros presentemos, siempre van a ser débiles. Un ejemplo de ellas es cuando colocamos en nuestra política de Active Directory 8 caracteres, que lleve un carácter especial, que lleve una mayúscula, y las personas vienen y colocan contraseñas como ASD.1234. Y según ellos, eso es una contraseña segura, pero realmente es una contraseña bastante débil. Y lo presentan de esa forma porque de esa manera a ellos se les hace más fácil recordar. ¿Cómo podemos hacer para evitar que ese tipo de situaciones se presenten? O de cómo hacer que nuestros usuarios no ingresen 4 caracteres iguales o que ingresen letras consecutivas o números consecutivos. Es algo que debemos tener siempre cuidado porque el usuario pierde generalmente sus contraseñas con una alta facilidad después de que han sido cambiadas. Aparte de las contraseñas que son débiles, están lo que son las contraseñas fáciles de adivinar. ¿Cuál es la diferencia entre una contraseña fácil de adivinar y una contraseña débil? Una contraseña fácil de adivinar es aquella que está relacionada a una persona. Por ejemplo, en caso de teléfonos celulares, cuando son solo 4 caracteres, ustedes en su momento recordarán que muchas personas utilizan su fecha de nacimiento, sus iniciales, y cuando se requieren 8 caracteres, muchas personas utilizan lo que es un número de identidad, palabras que lo relacionan fácilmente, por ejemplo, el amor de mi vida, el nombre de alguno de sus hijos, palabras que representan algo para ellos y que por lo tanto son fáciles de adivinar para cualquier otra persona que quisiera adueñarse de esas contraseñas, ya que no cumplen con requisitos de seguridad o de aleatoriedad que sean difíciles para alguien que no tenga conocimiento de ello. Otro error común que cometemos es utilizar la misma contraseña en diferentes sitios. ¿Cuántas veces decimos, ¿para qué voy a usar muchas contraseñas si con una la puedo utilizar en diferentes sitios? El principal problema que nos enfrentamos en las compañías de TI es cuando la cuenta de un usuario es comprometida. Y a través de esa cuenta empezamos a probar en las cuentas corporativas y nos damos cuenta de que el usuario utiliza su misma contraseña externa
para acceder a nuestra red interna, vulnerando así cualquier tipo de restricción que nosotros tengamos. Por ejemplo, hemos encontrado que existen bases de datos de contraseñas en Internet donde existen millones y millones de contraseñas que se venden o que se descargan en texto plano y que son fácilmente accesibles para cualquier persona. Y encontramos gran cantidad de diccionarios que pueden ser utilizados para ataques de fuerza bruta y proceder a adivinar más de alguna contraseña que no sea totalmente segura de las que nosotros tengamos. Otro problema que nos enfrentamos es la frecuencia de cambio de claves. ¿Por qué? Suele suceder que dependiendo de la organización para la que nosotros trabajemos, tengamos una frecuencia mayor o menor. En algunos casos, en entidades bancarias, hay cambios que son hasta 90 días, hay cambios en otras que son de 60 días y en otros que son de 30 días. Lo que suele suceder es que el usuario no está pensando cuándo debe cambiar su contraseña. El usuario no piensa, dentro de 20 días va a vencer mi clave, dentro de 5 días va a vencer mi clave. El usuario simplemente está trabajando constantemente y no prioriza o no repara en que su contraseña ya va a vencer. Por lo cual, cuando llega el día cero, el usuario se encuentra con que su computadora está bloqueada, con que su clave ya no es útil, lo que le ocasiona malestares, molestias con el equipo de TI, pérdida de tiempo y productividad para volver a reanudar sus actividades. El siguiente tema que nosotros debemos tocar es el más importante de todos, el tiempo. ¿Cuánto tiempo gastamos en desbloquear cuentas y resetear contraseñas? ¿Cuánto tiempo invierte un técnico en ir a una sucursal, en atender una llamada, en resolver un ticket de desbloquear un usuario, cuando eso fácilmente lo podría hacer el usuario en cuestión de minutos? ¿Cuánto tiempo invertimos si son 10, 20, 30, 40, 50 usuarios para desbloquear lo que es una cuenta? Retraso en inicio de labores. Este es uno de los aspectos más importantes. Imagínense, por ejemplo, que trabajan en una entidad bancaria y en el sector de caja hay 7 usuarios a los que se les olvidó su contraseña y tardemos un aproximado de 3 a 5 minutos en reanudar su actividad, en desbloquearle su equipo. ¿Cuánto tiempo llegaría hacia el último usuario? Tardaría aproximadamente media hora de su día esperando por ser atendido, lo que provocaría regaños, lo que provocaría retrasos, pérdidas para el negocio, y el usuario tendría una molestia y una mala experiencia con el departamento de TI porque pensaría que no se le quiere atender. Y lo que realmente sucede es que son demasiadas solicitudes por el mismo tema y no se dan abasto. Uno de los casos que podemos ver, en este caso en Honduras, sucedió hace poco lo que fue la Semana Morazánica. Y suele suceder que las personas siempre que regresan de un periodo de vacaciones, de Semana Santa, de una Semana Morazánica, de un feriado por Navidad o maternidad, generalmente tienden a olvidar sus contraseñas. Y lo que sucede es que no lo olvida unos usuarios, sino que lo olvidan muchos usuarios y olvidan cuál es su contraseña. Y al departamento de seguridad de la información o al departamento de mesa de ayuda que le toca atender estas solicitudes, recibe hasta el doble de solicitudes que en una fecha normal. Entonces, si en un día ingresan de 3 a 10 solicitudes, cuando se regresa de días festivos, las solicitudes crecen hasta 20, 30, 40, 50%, dando una sobrecarga a lo que es el Departamento de Seguridad de la Información o al Departamento de Creación de Accesos. De cada 100 solicitudes que ingresan al Departamento de TI según estudios, hay 30 solicitudes que son para cambio de contraseñas. Es una gran cantidad de tickets que ingresan solo para reseteo de contraseñas. Es uno de los tickets más comunes que ingresan a nuestra mesa de ayuda, es una de las llamadas más comunes que reciben los técnicos de TI y es una de las causas de molestia con el departamento de TI más común que tienen todos los usuarios. 30%, imagínense cuánto tiempo es esto en lo que ustedes gastan cada mes, o trasládenlo a un periodo de 6 meses o un año.
cuántos reseteos de contraseñas o cuántos desbloqueos de usuario hacen en un año y darán cuenta de la cantidad de tiempo que están invirtiendo cuando se podrían tratar otros aspectos de seguridad un poco más relevantes, ya que generalmente nos tardamos de 3 a 5 minutos de retraso por desbloquear un usuario. Y un día crítico son 20 usuarios, serían 100 minutos de espera para el último usuario. Ya se imaginan, casi 2 horas esperando porque se resetee su contraseña y esa persona va a estar bastante molesta con nosotros. Y por supuesto, ese es el rostro que nosotros colocamos cada vez que recibimos una llamada de reseteo de contraseña. Es una felicidad que un usuario nos diga, por favor, cambia mi clave. Y nosotros decir, ayer te la cambié, o te la cambié hace un par de semanas, o hace un par de días te la cambié. Y volver a hacer la misma tarea es algo que no nos gusta demasiado. Algo más que podemos ver en esta imagen que es muy curioso y que realmente pasa, es que el usuario cambia su contraseña y a los 5 o 10 minutos se le acaba de olvidar su contraseña. Y nos llama nuevamente y nos dice, departamento de soporte, olvidé mi contraseña, me pueden ayudar a desbloquearla. Y nosotros decimos, ¿por qué si la acabas de cambiar? Y es algo común que sucede. Entonces, debemos ver que eso genera una mala experiencia en el cliente. ¿Por qué? Porque muchos clientes no llaman al momento de que se bloquea su equipo, sino que están intentando acordarse, intentando adivinar, bloquean su cuenta, bloquean su máquina, algunos hasta llegan a reiniciar su equipo pensando que es por eso. Y probablemente llamen dentro de 15 o 20 minutos después que se han dado cuenta de que su contraseña ya no funciona, lo que genera atraso en el inicio del negocio, malestar de parte de ellos. Tienen que esperar para ser atendidos porque si el departamento de seguridad de la información o el departamento de soporte está realizando otra labor, el empleado debe esperarse a que la labor es prioritaria o el equipo técnico debe dejar la labor que está haciendo por ir a atender un caso que surgió de un usuario y que no debería tomarle tanto tiempo. Imaginemos que el usuario tiene que moverse porque no pueden enviarle la contraseña, ya sea vía clave o ya sea vía llamada, sino que tiene que ir el técnico al escritorio del usuario y junto a él hacer el cambio de contraseña. ¿Cuánto tiempo le tomaría? Imaginemos que está en el quinto piso de una agencia y tiene que bajar hasta el primero. Le tomaría muchos minutos que probablemente estaría aprovechando en otra actividad. Mientras tanto, el usuario va a estar molesto esperando en que llegue alguien y que le atienda. Y generalmente sucede que el usuario no solo nos dice, cámbiame la clave, sino que nos dice un poco de cosas especiales más. Molestia con el equipo de TI. El equipo de TI es uno, por así decirlo, es uno de los equipos con los que las demás áreas tienden a decir, el equipo de TI pasa esto, con el equipo de TI pasa esto. Y con el reseteo de contraseñas no es la excepción. Con el reseteo de contraseñas, los equipos de TI se ven afectados porque generalmente se reciben muchas llamadas de muchas áreas. Y al no poder atenderlos todos simultáneamente, cuando se hacen encuestas de satisfacción o cuando se les pide que evalúen al equipo de TI, generalmente los comentarios son, se tardan mucho en atenderme. Cuando solicité mi cambio de contraseña se tardaron. O me puso una contraseña muy difícil que yo no me acordaba. Todo eso provoca una molestia con el equipo de TI que hace que a la larga nuestro equipo sea mal evaluado o se piense que no queremos atender a nuestros usuarios, cuando la realidad no es esa. Y solicitudes recurrentes. Suele suceder que los usuarios esto lo hacen muchas veces. Ustedes tendrán experiencia que hay usuarios que le solicitan cambio de contraseña 2 veces al mes, 3 veces al mes. Algunos casos extremos que llegan a pedirlo 2 veces a la semana, 1 vez a la semana. Entonces, estos son un tipo de solicitudes que ingresan recurrentemente y que nuestros técnicos no es que les alegre mucho estar realizando la misma tarea, porque es una tarea repetitiva que se podría automatizar para evitar gastar tiempo en esta actividad y enfocarnos en otro tipo de actividades mayor productivas y que generen un mayor impacto de beneficio en nuestras organizaciones. Una imagen relacionada a la anterior, que es lo que suele suceder. Cambio mi contraseña
y quedo probando mi contraseña anterior. Suele suceder que el usuario coloca su contraseña nueva unosito-rosado.com y su contraseña anterior era un osito verde. Y empiezan a escribir un osito verde, un osito verde, un osito verde y bloquean su clave. Pareciera realmente que muchos usuarios, cuando cambian su clave, olvidan qué clave es la que acaban de colocar y vuelven a solicitar, por favor, vuelvan a cambiar mi contraseña, por favor, vuelvan a resetear mi clave, desbloqueenme la cuenta, que necesito trabajar. Pero es algo complejo manejar esta situación y evitar la molestia con el usuario y la mala experiencia que ellos tienen con el departamento de TI. ¿Cómo fortalecer mi contraseña sin volver locos a los usuarios? ¿Cómo decirle, pongo una clave robusta sin que el usuario tenga que pensar en que tiene que poner 20 caracteres, sin que el usuario tenga que pensar que tiene que poner 20 asteriscos o 20 signos extraños en su contraseña y que además sea fácil de entender por él? Esto tiene diferentes enfoques, como veremos a continuación. El primero es definir políticas flexibles. No todos los usuarios requieren tener una política de contraseñas tan dura como los demás. Podemos establecer qué queremos que haga el usuario y qué tipo de contraseña debe poner dependiendo a qué departamento él pertenece. Si el usuario es un usuario que no requiere muchos permisos, podemos colocarle una contraseña no tan flexible. Y a medida que el usuario vaya creciendo, debemos ver qué clave y qué robustez necesita para sus accesos privilegiados. Uso de diccionario. Es muy útil y actualmente se emplea en muchas organizaciones el tener un blacklist. ¿A qué nos ayuda un blacklist? Nos ayuda a que los usuarios no ingresen ciertas palabras que son comunes y que todo el mundo las puede utilizar. Por ejemplo, el nombre favorito de su equipo, ya sea Olimpia, Motagua, Saprissa o equipos de otros países, Barcelona, Real Madrid, y evita que el usuario utilice esas palabras, palabras como amor, te amo mucho, eh, el, palabras comunes de cualquier persona, o su propio nombre incluso, porque hay personas que dicen, bueno, voy a colocar Nazareno con un cero al final y un punto, y esa va a ser mi contraseña. Todo ese tipo de palabras o diccionario nosotros lo podemos colocar para evitar un ataque de fuerza bruta y ser vulnerado fácilmente. Y de esa manera nosotros evitamos que el usuario ingrese contraseñas que son muy sencillas. Charlas informativas. Este es un aspecto que hemos descuidado en muchas organizaciones y es que nosotros simplemente nos alejamos del usuario. Simplemente le decimos al usuario, usted coloque su contraseña o usted cambie su password o usted enfóquese en lo que hace y no damos una charla realmente de la importancia de las contraseñas y de la importancia de tener segura nuestra organización. Debemos siempre tener un tipo de capacitación o información accesible para que todos los usuarios puedan leer y puedan realmente comprender la importancia de lo que es las contraseñas, del por qué se les solicita que utilicen contraseñas robustas y por qué ellos no lo vean como una forma de que el departamento de TI lo que quiere es molestarlos o fastidiarlos, sino que vean la importancia realmente de que una contraseña sea fuerte para evitar accesos o fuerte para evitar que alguien les haga algún tipo de daño. Ejemplificación, esto es algo importante también. Las personas entenderán más fácil si nosotros colocamos un ejemplo del tipo de contraseñas que pueden utilizar. Por ejemplo, las personas creen que entre más larga es una contraseña, es más difícil de que alguien la robe, cuando la realidad no es esa. Una contraseña, no importa su longitud, siempre va a ser fácil de adivinar si es una contraseña débil, si es una contraseña que solo tiene una mayúscula y de ahí minúsculas y números seguidos, o si es una contraseña que solo tiene un punto o un símbolo especial. Realmente no estamos fortaleciendo una contraseña colocándole más longitud. Tenemos que agregar grados de complejidad. Un ejemplo podría ser los espacios en blanco. Generalmente en nuestras contraseñas no incluimos espacios en blanco por temor a que se nos olvide o porque creemos que no se toma como carácter. Pero el espacio en blanco es una de las características más importantes para fortalecer nuestra contraseña. Entonces, mediante la ejemplificación, nosotros le mostramos al usuario qué tipo de contraseñas podría él utilizar.
Y lo que mencionábamos anteriormente, el que algo sea complejo no quiere o no significa que deba ser difícil de memorizar. Al usuario no le podemos dar una contraseña de 20 caracteres porque lo primero que va a hacer el usuario es agarrar esos 20 caracteres, colocarlos en un post-it y tenerlos pegados en su escritorio. El que algo sea complejo no debe significar que sea imposible para el usuario memorizar su contraseña. Por ejemplo, quiero una cerveza o quiero una Coca-Cola helada. Podría ser una contraseña robusta si le agregamos los caracteres especiales. Por ejemplo, colocamos signos de admiración antes de la oración y después de cada palabra colocamos un espacio. De esa forma obtenemos una frase sencilla de recordar, pero difícil de adivinar, ya que llevará caracteres especiales. Si queremos agregar la primera letra mayúscula, si agregamos un espacio, si agregamos palabras que lleven algún acento, veremos que la contraseña va adquiriendo una complejidad cada vez mayor, pero siempre siendo fácil de recordar. Es mucho más difícil de adivinar mi mamá me ama entre signos de admiración, espacios y acentos que poner yo tengo un amigo fiel y que vaya todo pegado. O mi contraseña es fuerte, 1, 2, 3, 4, punto. Es mucho más difícil de adivinar cuando lleva una mezcla de espacios, signos especiales, letras mayúsculas y minúsculas, que una sola cadena unida, que es más fácil de adivinar por un ataque de diccionario, un ataque de fuerza bruta o por algún tipo de bot. Y lo que comentábamos anteriormente, cuando nosotros le decimos al usuario, ok, la antigüedad de sus contraseñas y la rotación de sus contraseñas va a ser que usted no puede utilizar 5 contraseñas anteriores. Y empiezan y dicen, ok, la contraseña va a ser contraseña punto 1. Y al siguiente periodo contraseña punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, y empiezan a repetir el ciclo. Viene la sexta y empieza el password 1 nuevamente, el password 2. Hay ciertos ataques que están poniéndose de moda basándose en esta característica, ya que los usuarios comienzan a repetir sus contraseñas y hay un ataque que se llama Stuff Password, que lo que hace es enfocarse exactamente en esto, en qué tipo de contraseñas históricas son las que el usuario ha ido utilizando y de esta manera comenzar a probar cuál es la que actualmente él tiene. Imaginemos que las contraseñas tenemos que se cambien cada 3 meses o que las tenemos cada 30 días. Un atacante puede empezar probando cualquier combinación de esta contraseña. Si no funciona en un mes, probará en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, hasta lograr obtener un acceso basado en el histórico y el comportamiento de cómo el usuario ha ido manejando su cambio de contraseña. Otro factor que nosotros debemos incluir en todas nuestras organizaciones es el doble factor de autenticación, porque es algo que hemos descuidado y apenas el 10% de las organizaciones a nivel mundial lo han empezado a implementar. En algunos casos, porque es caro, o en algunos casos, porque no se cuenta con la infraestructura debida. Para la gestión de nuestros accesos, nosotros debemos siempre basarnos en algo que soy, algo que sé y algo que tengo. Algo que sé es mi contraseña, algo que tengo es un factor de autenticación y algo que soy es algo personal y único, ya sea nuestro iris, nuestro huella dactilar. Si nosotros no podemos llegar a este tercer nivel de tener accesos biométricos, lo principal que debemos utilizar es el doble factor de autenticación. ¿Por qué? ¿Por qué un doble factor de autenticación? En primero, ¿qué es? Un múltiple factor de autenticación es una capa extra a la seguridad, ya sea un código, ya sea una llamada, ya sea un enlace verificado de la aplicación a la que deseamos acceder. Y de esta manera ya estamos validando no solo la contraseña, sino que además estamos validando un segundo acceso que nos dice si esta persona tiene acceso a este equipo. Una capa extra en los accesos. Eso nos brinda también la certeza de que para llegar a ingresar a nuestras aplicaciones, el usuario tenga que validar forzosamente que él es el dueño de ese acceso, ya sea mediante su teléfono móvil, ya sea mediante terceros como Google Authenticator, correo electrónico
Y de esa forma, cuando él ingrese, va a decir, ok, esta es mi clave, pero también este es mi código de validación que dice que yo soy el dueño de esta clave. La importancia de tener un múltiple factor de autenticación viene dada a que muchos ataques que ocurrieron en el mundo se hubiesen evitado si hubiese existido un múltiple factor de autenticación. Algunos recordarán hace unos años cómo era la interfaz de Gmail. La interfaz de Gmail les pedía directamente su nombre de usuario y también les pedía automáticamente su contraseña, lo que hacía que fueran altamente vulnerables a lo que son ataques de fuerza bruta. Luego Gmail propiamente implementó lo que era un flujo de logueo, que en algunas aplicaciones ustedes lo verán también. ¿A qué se refiere el flujo de logueo? Se refiere a que primero nos solicita nuestro nombre de usuario, lo consulta en su base de datos, una vez que es validado, regresa y nos pide nuestra contraseña en una siguiente ventana, en el segundo paso, para autenticarnos. Porque ¿qué es lo nuevo que está sucediendo y que está afectando a todas las aplicaciones que no tienen este tipo de logueo o el flujo de logueo? Sucede que ya no se está atacando solamente a la contraseña. Antes nosotros hacíamos ataques de fuerza bruta a la contraseña hasta que se bloqueaba la cuenta. Ahora ha cambiado el orden. Ahora nosotros probamos la misma contraseña para muchos usuarios. De esa forma, evitamos que se bloquee nuestro acceso y nuestra IP y poder seguir probando en qué acceso nosotros vamos a caer. Por eso es la importancia de los flujos de logueo y el múltiple factor de autenticación, que ustedes ya lo van encontrando en plataformas como Gmail, en Facebook, en cualquier red social, en muchas plataformas de acceso a sus organizaciones. Verán que tienen este doble factor de autenticación o el múltiple factor de autenticación para realmente validar que ustedes son los dueños. En este caso podemos ver que tenemos preguntas de seguridad, código de verificación, el Google Authenticator, utilizar un servidor radio para autenticarse. Existen múltiples maneras de que nosotros nos aseguremos de que la persona que está accediendo con esa clave realmente es el dueño del acceso. Llegamos a uno de los puntos críticos. ¿Por qué darle poder al usuario de cambiar su contraseña? Primero, ahorramos tiempo, que es lo más importante. Si el usuario tiene que esperar 20, 30 minutos para que se le bloquee su cuenta, para el usuario es lo peor. Él va a sentir que no se le atiende, va a sentir que se le está afectando su trabajo, va a sentir que genera pérdidas a la organización y que su desempeño no va a ser el mismo el día porque va a comenzar su día molesto. Y un empleado molesto no trabaja al 100 como debería si él mismo pudiera ahorrarse esa tarea. Evitamos molestias en el cliente, evitamos que el cliente nos diga, sí, pero ¿por qué atiende a él primero y no me atiende a mí? ¿O por qué se tardó tanto en llegar? ¿O por qué mi solicitud tardó tanto tiempo en procesarse si solo un cambio de contraseña? Y evitamos todas esas cuestiones que a la larga van afectando a nuestro departamento de TI. Sencillez en el proceso. Si nosotros le explicamos al usuario cómo hacer sus cambios, él fácilmente lo puede hacer. Y entre más transparente y sencillo sea, el usuario más aliviado se va a sentir a utilizar lo que es esta herramienta. Y una rotación de contraseñas más simple. Es mucho más fácil que nosotros le digamos, estimado usuario, su contraseña va a vencer cada cierto tiempo, esté pendiente. A los usuarios les gustaría mucho que 5 días antes de que venza su contraseña, les llegue un mensaje y les diga, estimado usuario, tu contraseña vence en 5 días. Y el usuario llega y en 5 días, ok, estoy pendiente de que tal día se vence mi contraseña. Así evito bloquear mi máquina, evito llegar a ese día y que no pueda cambiar mi contraseña, evito llamar al departamento de TI por algo que ya puedo hacer y me ahorro tiempo para comenzar mis labores diarias. El usuario sería muy feliz si pudiera ver una pantalla de este tipo. Resetear tu contraseña, desbloquear tu cuenta y con simplemente seguir el flujo, poder cambiar su clave y su contraseña o desbloquear su máquina. Esto que vemos aquí haría bastante feliz a nuestros usuarios y lo conocemos. Y esto lo podemos lograr con una herramienta que presentaremos al final, lo que es AD Self Service.
lo que procederemos a lo que es Add Service. Dentro de Add Service, lo principal que nosotros encontraremos son los reportes. Encontraremos reportes de aquellos usuarios cuya clave va a vencer muy pronto o aquellos usuarios cuya clave ya fue vencida. Además de encontrar un reporte con aquellos usuarios que ya se inscribieron a nuestro servicio y aquellos que están por inscribirse o que todavía faltan para que nosotros tengamos mayor visibilidad y enfocarnos en esos usuarios. Por ejemplo, si nosotros vemos qué usuarios su contraseña se les ha vencido, obtendremos un reporte sobre estos usuarios. O si vemos aquellos usuarios que ya están utilizando nuestro servicio, podemos ver cuándo se inscribió, en los datos que ellos tienen y cómo han ido modificando sus contraseñas. Además de eso, podemos enfocarnos en aquellos usuarios que todavía no se han inscrito a nuestro servicio y de esa forma enfocarnos en esas unidades organizacionales, en esos departamentos, para decirle, hey, ya pueden ustedes resetear su contraseña por su propia cuenta, por favor inscríbanse a nuestro servicio ya personalizado. Dentro de la reportería, nosotros podemos encontrar variedad de reportes, dentro de los que destacan una auditoría para aquellos reportes de aquellos usuarios que han estado cambiando su contraseña. Si nosotros queremos ver cuánto tiempo ha cambiado un usuario su contraseña, aquí lo veremos y decimos, ok, el usuario cambió su contraseña una vez. O podemos observar que hay usuarios que intentan y hacen muchos cambios de su contraseña seguidos. Además, establecemos periodos de fecha de cuándo a cuándo nosotros deseamos ver esos reportes. Pueden ser reportes de hace algún tiempo para tener una mayor visibilidad de cómo se han ido comportando nuestros usuarios con el uso de la herramienta y con el cambio que han tenido en ella. Por ejemplo, podemos ver usuarios que han sido 41, que para un periodo de 2 meses es un número excesivo de cambios, y hay otros que solo hacen un cambio cuando es necesario. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo manejar yo, si le doy el permiso al usuario de que cambie su contraseña, de que solamente la cambie ciertos periodos de tiempo, de que no la cambie cada vez que él quiera o cada vez que él desee? Porque también es molesto que el usuario un día tenga una clave, que al otro día tenga otra, y estar de cada momento con una clave diferente. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para evitar que eso suceda? Ya lo veremos cuando lleguemos a la parte de configuración de los usuarios y de cómo configuraremos las políticas para evitar este tipo de situaciones. Dentro de reportes, ustedes podrán ver usuarios que van a vencer pronto su contraseña, los que han vencido su contraseña, los usuarios que han sido bloqueados. Y de esta manera ustedes ganan una mayor visibilidad de lo que es sus usuarios dentro de su organización y de cómo están actualmente, si están bloqueados, si su contraseña próxima a vencer o no. Dentro de la parte de configuración, nosotros podemos establecer qué puede hacer nuestro usuario. ¿Por qué es importante esto? Ya que en ADSL Service nos permite darle ciertos permisos al usuario dependiendo de lo que necesite. Ya sea que el usuario simplemente pueda resetear su contraseña, desbloquear su cuenta o cambiar su clave proporcionando su clave anterior. Y la primera opción es cambiar su contraseña sin proporcionar su clave anterior. Este self-update, ¿para qué nos sirve? Eso nos sirve para cuando nuestro Active Directory no está con la información completa. Esto permite que el usuario pueda automáticamente actualizar sus datos personales, que si falta en qué oficina está trabajando, en qué lugar está atendiendo, su número de teléfono, su dirección, él pueda automáticamente completar su información. Lo importante de estas políticas es que son flexibles y son aplicables para diferentes OUs, no son rígidas, y decir, esta política se va a aplicar a todo el dominio. Esta política se aplica en base a las OUs que nosotros tengamos seleccionadas. Nosotros podemos decidir a qué o a quién aplicar esta política. Podemos decidir que sean todas las OU o que sean solo las OU que nosotros vayamos seleccionando. Para así, a diferentes accesos, diferentes tipos de políticas y diferente rigidez,
para evitar que nuestros usuarios se vuelvan locos. Además, lo que comentábamos anteriormente, ¿por qué le voy a permitir al usuario que esté cada día cambiando su contraseña o cada 2 días cambiando su contraseña, cuando realmente lo que puede hacer es establecer que solo pueda cambiar su contraseña, por ejemplo, 3 veces en 7 días, o que solo pueda cambiar su contraseña 8 veces en todo el mes, para evitar que el usuario esté cambiando a cada momento su contraseña? Si ya excede esta cantidad, entonces ahí sí, nos llame al departamento y nosotros vamos a decir, ok, este usuario requiere una capacitación, requiere algún tipo de ayuda extra para evitar estar cambiando tanto su contraseña. Porque si un usuario cambia 8 veces su contraseña en un mes, ya debemos pensar que hay algo más ahí que simplemente olvidar su contraseña. Y entonces podríamos entrar con una charla, con una capacitación, con una ejemplificación para que ellos puedan recordar su contraseña y evitar estar cambiando a cada momento su contraseña. Igual con el bloqueo del equipo, nosotros podemos establecer cada cuánto tiempo queremos que el usuario esté bloqueando o desbloqueando su cuenta o su equipo y de esa manera evitar que a cada momento lo realice. Además, cuando le establecemos qué factor de autenticación va a utilizar, en este caso ya sea preguntas, un código, y el usuario falla realmente en validar que es el dueño, entonces establecemos que ese usuario sea bloqueado por un periodo de tiempo, ya sea 30 minutos, 1 minuto, 2 minutos, el que nosotros deseemos colocar. Y tenemos diferentes tipos de ir fortaleciendo nuestra contraseña para evitar que el usuario realmente tenga que perderse tanto dentro de este parámetro. Podemos configurar lo que es el múltiple factor de autenticación, ya sea preguntas, códigos o un enlace mediante correo electrónico. De esta manera, nosotros podemos definir cuántas preguntas va a contestar el usuario o, si queremos incluso ir más allá, permitir que sea el usuario la persona que establezca sus propias preguntas. De esta manera, el usuario dice, ok, yo voy a poner mis preguntas porque así no se me van a olvidar y no tengo que ver que el usuario esté adivinando con las preguntas que puso el administrador porque pueden ser un poco complejas o tediosas para él. Además de eso, le definimos que el mínimo número de caracteres sea 5. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios que colocan solo casa, casa, casa como respuesta. Y eso es algo que no debería suceder en las organizaciones, que las preguntas de seguridad de los usuarios sean demasiado cortas, porque igualmente son fácilmente adivinables. Y como segundo factor de autenticación podemos colocar lo que es la verificación por email, que al usuario le caiga un enlace y que él tenga que dar clic para confirmar su código, por un mensaje de texto, donde él le llega un mensaje a su celular y él pueda decir, ok, si soy yo, válido. O una de las más utilizadas actualmente, que es con el Google Authenticator, que nosotros utilizamos, un Google Authenticator que genera un token cada minuto y que de esa forma el usuario pueda validar que él es el dueño de su contraseña. Además, como mencionamos anteriormente, tenemos lo que es la notificación de que la contraseña va a expirar pronto. De esa forma, el usuario está pendiente de cuándo su contraseña va a expirar y cuándo no. ¿Para qué? Para evitar que llegue el día cero y su contraseña se bloquee. De esta forma, el usuario está pendiente de cuándo su contraseña va a vencer y nosotros establecemos de que esa frecuencia sea enviada cada cierto tiempo. Por ejemplo, si nosotros deseamos que el usuario sea notificado cada 5 días, cada 7 días, nosotros establecemos la frecuencia con la que deseamos que le llegue un correo al usuario y que le diga cada cierto tiempo tu contraseña va a vencer o este día tu contraseña va a vencer. De esa forma, nosotros estamos pendientes de que el usuario sepa que su contraseña va a vencer y no tenga que llegar el día cero, que su equipo ha sido bloqueado para él poder utilizar esta contraseña. Si nosotros colocamos como día cero, entonces eso significa que al usuario se le notificará que su contraseña ya venció ese día, hasta el día que se le venza, no antes. ¿Y cómo fortalecemos nuestra contraseña? ¿Cómo hacemos para que no tenga solo la fortaleza que nos da el Active Directory? Nosotros
podemos agregar otro tipo de palabras. Todo esto nos lo da el Active Directory. Todo esto. Pero la parte que nos brinda de self-service es esta que se encuentra aquí. Que no puede usar dos caracteres consecutivos. Por ejemplo, en los ejemplos que hemos colocado anteriormente, que el usuario no pueda colocar ASD, que es algo consecutivo en el teclado, o ABCD, que el usuario no pueda colocar 1, 2, 3, 4, 5, que el usuario no pueda colocar su propio nombre de usuario dentro de la contraseña, escoger palabras de diccionario para que el usuario no pueda ingresar palabras comunes como amor, amor mío, te amo, o te odio, Real Madrid, Olimpia, Barcelona. Evitamos que el usuario use ese tipo de palabras, modificamos los patrones de lo que los usuarios usaban anteriormente y restringimos el número de contraseñas que puede utilizar, ya sea 5 contraseñas anteriores, 2 contraseñas anteriores, y de esa forma evitamos que el usuario esté repitiendo sus contraseñas para evitar esos tipos de ataques basados en el histórico de contraseña. Lo siguiente es que nosotros podemos establecer de que cumpla cuántos requisitos de complejidad, que cumpla al menos 4 de estos requisitos. Aquí nosotros podemos poner que cumpla solo uno, dependiendo del nivel de acceso que tenga el usuario. Puede ser solo uno, solo dos o solo tres. Nosotros lo definimos en base a los accesos y al privilegio que tenga ese usuario y la importancia que tenga para evitar pérdida de datos. Dentro de la parte de directorio de self-service, es cuando el usuario puede automáticamente él subir una fotografía, puede actualizar su nombre, sus datos, sus contactos. Esto es muy útil cuando tenemos vacío en nuestro AD, cuando todavía no hemos completado toda la información. Siempre se puede ocultar. Si como administradores no deseamos que el usuario ingrese información al AD, nosotros ocultamos esta opción para evitar que el usuario ingrese datos dentro del Active Directory. Y se preguntarán, ¿cómo hace esto? ¿Cómo el usuario se inscribe? ¿Cómo el usuario cambia su contraseña? ¿O cómo el usuario llega hasta este punto? Lo primero es que nosotros lo podemos enrolar forzosamente. Le enviamos un script de inicio de sesión, a modo que cuando el usuario inicie sesión en su máquina, aparezca un script de pantalla que obligue al usuario a inscribirse. Y ese script nosotros lo podemos programar para que suceda cada cierto tiempo. Puede ser cada día, cada 2 días, y la hora que nosotros le vamos a establecer. De esa manera, cuando el usuario dé clic en este enlace, lo va a llevar a la página de inscripción y una vez inscrito, ya podrá él cambiar automáticamente su contraseña. Para realizar el cambio de contraseñas, nosotros vamos a implementar lo que es el agente Gina. El agente Gina es aquello que nosotros veíamos en pantalla que nos decía cambiar contraseña, bloquear contraseña y que le permite al usuario fácilmente modificar su contraseña. De esta manera, nosotros simplemente enviamos a las computadoras el agente se instala y el usuario ya va a ser capaz de resetear su contraseña y poder dar un autoservicio para ellos ahorrando tiempo en su actividad diaria. No se requiere una gran complejidad, simplemente habilitamos ciertos servicios que son requeridos y le damos a instalar y automáticamente el servicio comenzará a instalarse. ADSL Service permite además establecer ciertas customizaciones. Por ejemplo, si no queremos que el usuario tenga acceso a la página del administrador, nosotros podemos ocultar para que el usuario no intente acceder a la página del administrador. Dejamos que simplemente acceda a la página del usuario y ocultamos nosotros la parte de administrador para nosotros como administradores de dicha solución. Podemos establecer que el usuario tenga que ingresar CAPTCHA cada vez que vaya a ingresar una contraseña o no, que vaya a cambiar su contraseña o no. Y podemos hacer un rebranding para colocar los logotipos de nuestra organización. Podemos colocar nuestros logos, nuestros eslogan, todo eso lo podemos colocar en la personalización y de esa manera obtener algo más personalizado. Esto es toda la vista de administrador, pero sí, ¿cómo lo ve el usuario? El usuario va a ingresar a una segunda vista. El usuario va a ingresar a la parte de bloqueo de usuario y se encontrará con la siguiente vista. Dentro de esta vista, el usuario podrá definir las preguntas de seguridad
podrá modificar su información y podrá actualizar y desbloquear su contraseña. Pueden observar si este usuario deseara completar su información, él simplemente puede editar y comenzar a llenar los datos que nosotros hemos establecido en la plantilla para que este usuario pueda acceder y actualizar sus datos dentro del Active Directory. Y de esa manera tener un Active Directory un poco más lleno de información y más completo para que cuando sean solicitados los reportes tenga información un poco más relevante. Podrá cambiar su contraseña. Nosotros establecemos, en este caso, como es accediendo mediante la consola, nosotros colocamos la password anterior y la password nueva. Pero si no conocemos la password anterior, ya veremos el caso ingresando a través de lo que es el agente Gina. Podemos ver grupos y aplicaciones que él tiene relacionadas. Todo esto lo ve el usuario como tal. Dentro de esto, si nosotros queremos desbloquear nuestra contraseña, veremos el siguiente flujo. Este es para desbloquear la contraseña cuando nosotros no tenemos que ingresar la contraseña antigua. ¿Eso por qué? Porque si no se acuerdan de la contraseña antigua, entonces fácilmente pueden cambiar su contraseña sin esperar a la contraseña nueva. En este caso, solo deben ingresar el nombre de usuario de dominio. Entonces, vemos el ejemplo y el flujo. Y luego de eso, que él verifica el usuario del dominio, nos pregunta las preguntas de seguridad que nosotros colocamos cuando nos inscribimos dentro del servicio. En este caso ya está predefinido Jennifer. Ingresamos el CAPTCHA como validar de que no es un bot el que está intentando cambiar la contraseña. Continuamos todo el proceso, nos hace la segunda pregunta. Nosotros podemos establecer de que salga la segunda pregunta en la misma página o que salga después de la página. Esto para evitar que aparezcan las preguntas directamente. Nosotros podemos escoger solo que aparezca una y después que se vaya consultando la otra, o que aparezcan las dos de un solo. Otro de los aspectos importantes es que nosotros establecemos cuánto tiempo va a estar activo para intentar cambiar su contraseña. Y continuando con esta parte, ya estaríamos terminando y realmente el flujo de contraseña llegaba hasta ahí. Una vez que llegamos hacia ese lugar, simplemente ya nuestra contraseña ha sido reseteada y nosotros, ya que reseteamos nuestra contraseña, llegamos hasta el final y el usuario puede ingresar ya con su nueva clave. De esta forma, el usuario completa todo su logueo, todo su proceso en menos de 5 minutos y evitamos las molestias que son propias de estar realizando esta labor o esta tarea. Una vez que el usuario ha completado, todos contentos, no requiere llamar al servicio de TI, no requiere llamar al departamento de seguridad de la información y nosotros también estamos contentos porque nos ahorramos tiempo en estar yendo a cambiar este tipo de contraseña. De la parte de ASL Service, esto es todo. Así que me queda además invitarlos a nuestros siguientes webinars. El siguiente que tocaremos es No te vuelvas loco con PowerShell, reportes y tareas automatizadas de AD, que está programado para el 17 de octubre. Y el tercero y último de esta serie de Active Directory, que se llama No adivines quién hizo cambios en tu AD, toma el control. Esto para temas de auditoría. Además tenemos en curso un tercer webinar que estará orientado a los cloud workers, que incluye lo que es First Cloud, trabajo en la nube, incluye identidad como servicio, que también les haremos llegar la fecha de cuándo se estará realizando este tercer webinar de Cloud Workers y trabajo en la nube, identidad como servicio. Solo agradecerles su presencia en el webinar del día de hoy y los esperamos en nuestro siguiente webinar. Les saludo Nazareno Vázquez, que tengan un buen día.